Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. A continuación, continuaremos analizando los elementos esenciales del Estado. En esta ocasión, tendremos por tema el poder público como elemento esencial que conforma al Estado. Este video es correspondiente a la Cátedra de Teoría del Estado y Sistema Constitucional Salvadoreño del ciclo 2 2020 de la Escuela de Relaciones Internacionales. Como se había expresado en clases anteriores, pues habíamos dicho que existe una relación entre sociedad y Estado, siendo la sociedad el género de la forma de organizarse que tenemos los seres humanos y siendo el Estado una especie de esa forma de organización social. Las sociedades se dividen a su vez en relaciones, grupos o asociaciones de diversa índole. El criterio que determina el propósito de las relaciones de los seres humanos, de los grupos de los que formamos parte y las asociaciones que hacemos con otras personas son los fines. Dependiendo de los fines, el ser humano se desarrolla de forma diferente dentro de la sociedad. Dependiendo del fin que como individuo se proponga, el ser humano puede entablar diferentes relaciones, ya sea con otras personas naturales o con personas jurídicas, o también se pueden tomar relaciones con este ordenamiento social o esta forma de organización social que nosotros llamamos Estado, que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, los grupos sociales como la familia procura al individuo el cumplimiento de determinados fines como es la subsistencia alimenticia, la protección económica, etcétera, etcétera. Entonces aparecerá un fin en específico que todos como seres humanos queremos poseer y es el bien común, la adecuada convivencia y la armonía social. Para lograr ese fin, la sociedad crea un grupo o una asociación social de naturaleza muy característica. Y esto habíamos dicho que era el Estado. El Estado es la forma de organización social que la sociedad crea para lograr los fines que nosotros hemos establecido. Ahora bien, para lograr ese fin, se crea el Estado, pero el Estado no va a lograr cumplirlo a través de sus buenas intenciones. Se requiere que se garantice determinado orden social, determinado estado de cosas para que exista bien común, adecuada convivencia y armonía social. Entonces la forma que tiene el Estado para cumplir con el fin que se le ha sido asignado se le denomina poder. El Estado no puede existir sin su elemento denominado poder, poder público o poder político, que consiste básicamente en imponer obligatoriamente decisiones a la voluntad de nosotros los individuos. El Estado tiene esa facultad que la vamos a entender como poder político, poder público, en donde podrá orientar, coordinar, incluso si se quiere con el uso de la fuerza, la voluntad de los individuos para que ésta se apegue a la finalidad que el Estado quiere alcanzar, que es el bien común, la convivencia y la armonía social. Para ello es necesario que si se quiere afectar la conducta de los individuos, se necesita que existan dos clases de individuos dentro de la sociedad o del Estado, y esos individuos serán la autoridad representada por los gobernantes y los gobernados, que somos los que estamos obligados a cambiar nuestras voluntades de acuerdo a lo que establecen las autoridades que detentan el poder dentro del Estado. La autoridad es aquella persona, aquella institución embestida con poder, valga la redundancia, para afectar nuestras conductas de una u otra forma. Pero hay que tener cuidado con la relación entre gobernantes y gobernados. No es que una es más importante que la otra. Ambas son sumamente importantes para que exista el Estado. Si no tenemos una clase o un grupo de personas que ejercen el poder, es decir, que son autoridad, tampoco podrá existir el Estado. Y si no existiesen personas que se someten
a la facultad que tiene esta organización social que llamamos Estado, someterse al poder que tiene este Estado para incidir en nuestra conducta, que lo reconocemos como algo legítimo, como algo legal, en ese caso pues tampoco podría existir el Estado. Es necesaria la adecuada convivencia entre gobernantes y gobernados. Algunos autores como Marx posteriormente van a intentar romper con este esquema cuando con el triunfo del comunismo, por ejemplo, el Estado pierda todo sentido de su ser y desaparezcan o al menos se confundan dentro de la sociedad los gobernantes y los gobernados. Pero para que exista el Estado en el estilo más clásico de la palabra, pues se requiere que éste tenga poder. El poder es la facultad que tiene el Estado para imponernos, a pesar de que no estemos de acuerdo con ellas, pero nos impone de forma obligatoria que nosotros acatemos determinadas órdenes, que cambiemos o adecuemos nuestra conducta para lograr el bien común, la convivencia y la armonía social. Para ello se necesita que exista un aparato, un grupo de personas o una serie de instituciones que puedan ejercer ese poder. Y ese poder va a ser ejecutado por lo que se denomina autoridad, que van a ser las personas que se encuentran en el gobierno o los gobernantes propiamente dichos. Entonces, no perder de vista que poder es la facultad que tiene el Estado como organización social para incidir en nuestra conducta, pero la autoridad será aquella persona, institución, etcétera, etcétera, dependiendo del ordenamiento en el que nos encontremos, que tendrá la facultad de ejercer ese poder. A partir de ello podemos concluir que el poder posee los siguientes elementos que lo diferencian de otras estructuras básicas del Estado. Primeramente, la obediencia. El poder pues puede obligarnos a nosotros como seres humanos o como miembros de una sociedad a doblegar nuestra conducta hacia las órdenes o mandatos que el Estado pues manifestará a través de las diferentes formas que tiene de hacerlo. En otras palabras, es la capacidad, el poder se entenderá como esa capacidad que tiene el Estado de, digamos así, decirnos cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y no solo como esa capacidad de decirnos, sino que también la capacidad de obligarnos a que cumplamos con las órdenes que la autoridad nos está pues emitiendo o que la autoridad nos está diciendo que hagamos. De igual manera posee el elemento finalidad, y es que el poder no se ejerce por el simple placer de hacerlo. El poder se ejerce porque es un medio para lograr los fines propuestos por el Estado, que en este caso se pueden entender como el bien público o el bien común, la paz social, la armonía social, que no nos matemos prácticamente los unos a los otros y exista un determinado orden de cosas que permita la adecuada convivencia. Ojo, no hay que perder de vista que las autoridades, o mejor dicho, los gobernantes, suelen olvidar que el poder nada más es el mecanismo para lograr las finalidades del Estado. Sucede que las autoridades confunden al poder como si se tratase de una finalidad en sí mismo. Esto no puede ser visto así por lo siguiente. Cuando eso sucede se cometen actos arbitrarios, es decir, el poder, la autoridad ejerce el poder más allá de los límites trazados por el mismo Estado. Entonces, en ese caso podemos hablar de estados fallidos, de actos arbitrarios, de actos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, el poder es el medio que tiene el Estado para lograr su fin, y el otro elemento es la coordinación. En la sociedad existe una pluralidad de pensamientos, una pluralidad de voluntades de cada uno de los individuos de los que formamos parte. Entonces, resulta que el Estado tiene la capacidad de que todas esas voluntades, por muy diferentes que sean, deben ser orientadas hacia lograr el fin. Y eso puede hacerse ya sea a través de la sugestión, es decir, diciéndonos al Estado de manera pues muy atenuada, muy poco invasiva, cómo debemos comportarnos a través de la moral, a través de la cultura, a través de la educación formal, pero también el Estado tiene esa capacidad de coordinar las voluntades de los miembros de la sociedad, incluso por la fuerza.
Entonces, cuando definamos al Estado, hay que hacerlo a través de estos tres elementos. Cuando definamos al poder, perdón, hay que hacerlo a través de estos elementos, y al poder le vamos a poner un apellido que es poder público. Poder público es decir que es un poder que pertenece al Estado, porque entendamos que el poder es un fenómeno diverso que existe desplegado en toda la sociedad. Es decir, en toda la sociedad, en todas las relaciones sociales, grupos sociales, vamos a encontrar siempre el fenómeno del poder, la capacidad que tiene determinada persona, grupo, para influir en la conducta de otro. Sin embargo, cuando hablamos de poder público, nos estamos refiriendo únicamente a la capacidad que tiene el Estado para doblegar nuestra conducta o obligarnos a obedecer. Es un poder que se concibe de forma monopólica para el Estado. Ninguna otra organización social puede tener el poder para coordinar las voluntades de la sociedad en su conjunto. Entonces el poder público será el elemento del Estado que unifica, coordina la pluralidad de voluntades que existe en una sociedad de cada uno de sus individuos a través del ordenamiento jurídico, que es un elemento que vamos a ver en otros videos, para lograr finalidades, es decir, para lograr la finalidad propuesta por esta misma organización social que nosotros llamamos Estado. De igual manera podemos ver que el poder tiene determinadas tareas para servirle al Estado en la consecución de sus fines. Primeramente, una de las tareas del poder es formular mandatos. ¿Qué vamos a entender por esta tarea? Bueno, que el Estado, a través del poder, es decir, de esta capacidad de influir en nuestra conducta, en nuestra voluntad, emite órdenes, emite decisiones donde se permite determinada realización de X cosa o la prohibición de X cosa. Esto se va a ver siempre como una actividad propia del Estado. Es decir, el Estado, a través del poder, lo que hará es decirnos, mire, usted está obligado a hacer esto, usted no puede hacer esto, o usted tiene permitido hacer esto. La formulación de mandatos le compete a una parte específica del gobierno, que es un elemento complementario, no es un elemento esencial, pero es un elemento complementario, que es el gobierno. Entonces al gobierno, que es, si lo queremos ver como autoridad que ejerce el poder, le compete la formulación de mandatos donde se nos dice que podemos realizar algo, o nos obliga a realizar algo, o nos prohíbe realizar determinadas conductas. Para ejemplo, podemos poner los impuestos. Los impuestos son una obligación de nosotros como ciudadanos contribuyentes a pagar determinada cantidad de dinero al Estado. Estamos obligados a la realización de una conducta que es pagar, ya sea por algún servicio público, por la realización de alguna actividad económica en específico, etcétera, etcétera. La segunda tarea del Estado, a través del poder, son los servicios públicos. El poder se encargará de ejecutarse por medio de los servicios públicos. La parte especial del Estado al que le compete la realización de los servicios públicos es la administración pública. Y los servicios públicos son un conjunto de actividades o de realizaciones que el Estado mismo se obliga, precisamente porque debe suplir necesidades que tiene la población. Son actividades que el Estado se encargará de realizar por sí misma o a través de un concesionario, es decir, por un privado contratado, mediante las cuales va a suplir las necesidades de nosotros, la población. Por ejemplo, los servicios básicos que nosotros conocemos como telefonía, internet, servicio de luz, recolección de basura, administración de agua potable, transporte público, televisión, hay un canal de televisión nacional, digámoslo así, los servicios públicos al momento de emergencias, la educación es un servicio público, etcétera, etcétera. Entonces todas esas son actividades que el Estado se obliga a realizar a través del poder, por supuesto, tiene la capacidad de obligar
a personas a cumplir con esos servicios públicos. En este caso, digamos que el Estado obligará a sus propias autoridades a cumplir con estas actividades que van a servir para la población. Por ejemplo, la realización de alguna obra pública o pues alguna determinada política o la entrega de algún incentivo económico durante el tiempo de la pandemia, pues todo eso se entiende como un servicio público y la autoridad competente o la autoridad especializada, digámoslo así, para realizar esto se denomina administración pública, que no es lo mismo que el gobierno. Entendamos cuál es la diferencia entre lo que denominamos gobierno y lo que denominamos administración pública. Entonces, cuando hablamos de gobierno y administración pública, hacemos referencia a lo siguiente. El gobierno es, el encargado de dirigir las actividades o las voluntades de los seres humanos. El gobierno es la autoridad que ejerce el poder en un sentido más amplio. Y como veremos más adelante, el poder es uno solo, pero se diversifica o se divide en tres funciones esenciales: la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Por lo tanto, el gobierno en su sentido más amplio serán aquellos organismos, aquellos órganos o aquellas autoridades, mejor dicho, pues encargadas de ejercer el poder, que tienen la capacidad de someter nuestra conducta a determinados mandatos de decisiones. Y pues esa forma de ejercer el poder se puede hacer desde tres dimensiones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Si volvemos al ejemplo del impuesto, por ejemplo, la función legislativa creará la ley que contiene el impuesto y los supuestos de hecho en los cuales pues una persona está obligada a pagar el tributo. Por otra parte, siguiendo siempre con el impuesto, la función ejecutiva será la encargada dentro del gobierno de recolectar digámoslo así, el impuesto para el Estado. Y la función judicial pues intervendrá cuando el particular tiene un conflicto con el gobierno, puesto que no está de acuerdo en la cantidad que se le está pidiendo como tributo, o cuando existe un embargo, por ejemplo, ya interviene ya la autoridad judicial para resolver el conflicto entre particular y Estado o entre los particulares que existen en la sociedad. Ahora, la administración pública tiene que ver más con una función del Estado en específica, que es la función ejecutiva, y pues es la parte o la autoridad encargada de ejecutar los servicios públicos, pero no solo de ejecutarlos, también busca organizar y ejecutar los servicios públicos para satisfacer necesidades de la población. Por ejemplo, cuando vemos el servicio público de la educación, pues vemos que existe una autoridad en el ramo de ejecutivo, que es el Ministerio de Educación, que regula, siempre hasta donde la ley lo permite, por supuesto, pero que ejecuta las leyes en materia de educación, los reglamentos en materia de educación, y organiza digamos, los bienes y los recursos que tiene el Estado para pues que ese servicio público se brinde a la población. Entonces eso está muy vinculado más con la función ejecutiva. Sin embargo, no podemos perder de vista que ambos, tanto gobierno como administración pública, son autoridades encargadas de ejercer el poder y que pueden pues intervenir en nuestra conducta, someternos a nuestra voluntad a los fines propuestos por el Estado. Habíamos dicho que existen autoridades, puede ser gobierno, la administración pública, pero la autoridad es la parte del Estado encargada de ejercer el poder público. Y la pregunta ahora es: ¿cómo ejercen el poder las autoridades? Entonces, a partir de ello, diremos que las autoridades no ejercen el poder de forma caprichosa, o no deberían hacerlo así por lo menos. El ejercicio del poder necesita de un instrumento o de un mecanismo de aplicación. Ese mecanismo de aplicación es lo que nosotros conocemos como el ordenamiento jurídico, el derecho, que le va a imponer límites a el Estado en pues la capacidad que tiene de influir en nuestra conducta.
Esos límites, como diría Kelsen y otros autores, por lo general va a estar establecido en el documento primordial del Estado en materia jurídica, que es la Constitución. Entonces las autoridades no pueden ejercer el poder a su antojo, puesto que se generarían arbitrariedades e injusticias, y por ello pues el mismo ejercicio del poder necesita un mecanismo regulador que se llama ordenamiento jurídico o derecho en su acepción más simple. Pero además del derecho pues se requieren de dos elementos para que se ejerza el poder de forma justa o de forma, digámoslo así, con relevancia para la sociedad que integra el Estado. Dos elementos son los que se necesitan para eso y que están contenidos en el ordenamiento jurídico: la legalidad y la legitimidad. Ahora bien, con legalidad vamos a entender que todo acto de autoridad, es decir, todo acto que realice el Estado para influir en nuestra conducta, obligarnos a hacer determinadas conductas, esa capacidad que tiene el Estado para modificar nuestra voluntad para lograr un fin, debe estar especificado en la ley, en una ley suprema como la Constitución, o al menos pues enunciada en esta y desarrollada en otra normativa de grado inferior a la Constitución. Sin embargo, puede suceder que todo acto de autoridad que se realice y que no sea reconocido por la ley va a ser nulo de pleno derecho. ¿Qué exige esto? Bueno, que el ejercicio del poder, la capacidad que tiene el Estado para influir en nuestra conducta no es ilimitada. Se requiere la legalidad como un filtro para saber cuándo estamos hablando de un ejercicio del poder que es de obligatorio cumplimiento para nosotros como ciudadanos. De igual forma, la legitimidad es el reconocimiento social, es decir, el reconocimiento que realizan los individuos de, pues el derecho o la facultad que tiene el Estado a mandar, a obligarnos a cumplir determinadas conductas. Entonces, cuando hablamos de legitimidad, no es lo mismo que legalidad. La legitimidad implica que el colectivo social se somete a la voluntad del Estado, existe una aceptación social de la autoridad del Estado porque considera que la autoridad es la que está capacitada o es la que está facultada para ejercer el poder. En un ámbito democrático esto se ve pues manifestado en el hecho de que existen autoridades que son electas por los ciudadanos, o en otras palabras, se entiende que la autoridad al momento de ser electa y al momento de ejercer el poder lo hace con legalidad y con legitimidad porque son las personas que forman parte del Estado las que han elegido esas autoridades, aunque esto, como vemos en la práctica, puede ir pues cambiando. Concluir, no podemos perder de vista tampoco que el poder ha tenido su propia evolución histórica. Desde la antigüedad, prácticamente desde el Imperio Romano hasta, pasando por la Edad Media, por supuesto, la parte de la Edad Moderna y finales del siglo XX, ha existido una forma de ejercer el poder muy particular, que es lo que se conoce como poder unipersonal, donde, como ya hemos dicho, las tres funciones del poder, tanto la ejecutiva, la legislativa y la judicial, recaen en una sola persona, en la persona del rey, en la persona del emperador, en la persona del dictador, por ejemplo. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que hay un nuevo modelo para ejercer el poder, o al menos no nuevo, pero triunfa ya el modelo que desaparece en Grecia y en las primeras épocas de Roma con la República, y es el poder compartido, donde las tres funciones del poder, ejecutiva, legislativa y judicial, se orientan pues a través de órganos de especialización, que es lo que nosotros vemos en nuestra Constitución como órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Se habla aquí de un poder compartido. La etapa de Roma o la parte unipersonal es la primera etapa y puede darse por razones monárquico-teocráticas, es decir, el derecho divino a gobernar o a ejercer el poder. Y la segunda, en la actualidad, pues ya cuando hablamos, pues ya se entiende que hay una, digamos, se deja a un lado estos modelos monárquicos teocráticos
y también se deja de lado el pragmático absolutista, puesto que se considera, por ejemplo, en Alemania nazi, en Italia de Mussolini, se creía que era más práctico que una sola persona detentar el poder, y todavía es una creencia que se mantiene en algunas sociedades. Entonces, en el Estado, o perdón, en el poder unipersonal, la obediencia absoluta recae hacia una sola persona, quien pues contaba con todas las funciones del poder para realizar los fines que en teoría el Estado se había propuesto. Esto tenía una ventaja, y es que existía una mejor cohesión de grupo, porque las personas pues reconocían a un líder carismático, etcétera, etcétera, pero tenía desventajas, que es, por ejemplo, las constantes luchas por el poder, el ejercicio arbitrario del mismo, y pues poco a poco, cuando el poder es detentado por una sola persona y esa persona pierde popularidad, el poder deja de tener legitimación. Entonces, la segunda etapa o etapa intermedia del poder compartido es cuando prácticamente se denomina que el poder se institucionaliza, es decir, se regula a través del derecho cómo se ejerce el poder y ya no recae en el capricho de una sola persona. Entonces la titularidad del poder ya no está en una sola persona, sino que se encuentra compartida por una persona y por otro grupo de personas que se van a establecer o especializar en determinados órganos o funciones. La ventaja es que, digámoslo así, se puede separar la autoridad, y bueno, el uso de la fuerza es más, digámoslo así, más democrático. Es decir, cuenta con la legitimidad de la mayoría de personas. En esta etapa del poder compartido vemos que ya el poder no lo ejerce una sola persona, sino que un grupo, o se distribuye en diferentes órganos, algo que pues prácticamente nosotros vamos a conocer que lo ejercen los funcionarios públicos, encargados de realizar las funciones públicas, que no son nada más que lo siguiente. El poder político, como habíamos dicho, del Estado es uno nada más. Sin embargo, se divide en tres funciones que permiten al Estado ejercer el poder y cumplir sus fines. La función ejecutiva, que se va a encargar de aplicar las leyes y administrar los servicios públicos. Una función legislativa, que se encargará de la creación de leyes y leyes que deberá aplicar, por supuesto, la función ejecutiva o el órgano ejecutivo. Y la otra función es la función judicial, que prácticamente tiene por objeto interpretar la normativa que ha creado la función legislativa, darle cumplimiento a la misma y resolver conflictos entre los individuos que conforman la sociedad, o restaurar las vulneraciones al orden jurídico. El orden jurídico es el siguiente gran elemento que nosotros vamos a ver, que guarda mucha relación, como ustedes habrán visto, con el poder, y por lo tanto les invitamos a ver de manera atenta el siguiente video correspondiente al ordenamiento jurídico como elemento esencial del Estado. Por mi parte ha sido todo. Este video trató sobre el poder como elemento esencial del Estado, y nos veremos en los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.